¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Inquietudes y muchas gracias, como decimos siempre, agradecemos permanentemente que nos permitan ingresar a vuestros hogares una vez más. Están sucediendo muchas cosas en nuestro país en estos momentos, después de las elecciones legislativas. Hay muchas cosas que van cambiando. Después se verá cuál es la resultante, pero hay cosas que yo creo interesantes, que algunas comentamos la semana pasada, pero me parece que en algunas hay que insistir, porque por algunas cosas que vamos escuchando en algunos medios es evidente que hay cosas que no se entienden bien. Primero, los cambios en el gabinete en la provincia. El gobernador tiene la autoridad sobre el gabinete. El gobernador Bordet, en este caso Bordet, pero cualquier gobernador, tiene autoridad para decir esta persona me acompaña en el gabinete o no me acompaña en el gabinete, o me acompaña hasta aquí y basta. Eso es una autoridad, un derecho que le cabe al gobernador. Nadie elige un ministro. No, usted no vota ministro, nadie vota ministro, lo elige el gobernador, entonces tiene derecho a producir los cambios que él considera necesario. Otra de las cosas que creo interesante es que haya achicado el Estado. Aquí llegamos a tener en algún momento 10 ministerios, ahora va a haber 5 de acuerdo a lo que dijo el gobernador. Me parece bien achicar el gasto. El gasto inmenso, innecesario, hay que terminarlo. ¿Por qué? Porque no hay dinero. No hay dinero. Entonces hay que ver ciertas cosas, me parece, ir viendo ciertas cosas de por qué se dan los hechos. Y después hay muchas cuestiones que el presidente de la Nación planteó, que son 3 ejes fundamentales, pero hay muchas de esas cosas que lo tienen que resolver las provincias. ¿Por qué? Porque son impuestos provinciales en casos. Las provincias tendrán que actuar. No pueden actuar porque, el presidente no puede ordenar, y menos aún si no tiene mayoría ni siquiera en las cámaras legislativas nacionales. O sea, son temas que tendrán que ir al Congreso. Por supuesto que el presidente tiene un proyecto. Bueno, eso irá al Congreso y allí será debatido por los legisladores. Será debatido por los legisladores. La mayoría lo tiene la oposición, porque el gobierno nacional tiene la primera minoría y nos parece bien que así sea. Nos parece bien que así sea. Aquí hemos tenido gobiernos con mayoría absoluta en el Congreso Nacional y los resultados fueron desastrosos, porque entonces no se discute nada y hay que discutir esas cosas, hay que discutirlas. Entonces hay cuestiones que hoy se plantean como hechos ya concretados. No, están para discutir. Están para discutir. Ya se verá en qué van a terminar esas cosas. Ya se verá. Y lo mismo en la provincia. La autoridad del gobernador, por un lado, de tener a quien él considera que debe tener en su gabinete. Porque es una autoridad que tiene él como gobernador. Y después habrá cosas que hay que discutir y evaluar y ver, por ejemplo, el famoso tema de los ingresos brutos, que es un porcentaje altísimo que percibe la provincia sobre ingresos brutos, y muchas veces los hemos charlado en este programa, porque hay una doble imposición. Por un lado la municipalidad con la tasa de higiene y por otro lado sobre la misma situación ingresos brutos en la provincia. O sea, son muy similares, pero si le quitamos la tasa de higiene a los municipios, los matamos. Y si le quitamos de golpe ingresos brutos a las provincias, las matamos. Entonces, ¿cómo se va a resolver eso? Ese es el gran desafío, ¿no? En cuanto a lo que puede haber dicho el presidente sobre las jubilaciones, les recuerdo que en Entre Ríos tenemos una caja propia de jubilaciones, una caja de jubilaciones que es propia, a la cual se le quitó durante años muchísimo dinero y no se le devolvió. Bueno, eso habrá que discutir, pero la caja de jubilación pertenece a la provincia. Hay algo más, cuando dicen no, porque van a aumentar la edad, no,
la edad de las jubilaciones. Si yo quiero jubilarme a los 75 años, me jubilo a los 75 años. Esto lo explicó claramente muchas veces el señor Delía, que es el presidente de la Cámara de Jubilaciones de la provincia de Entre Ríos. Nadie exige que a los 65 años se tenga que jubilar una persona. No, si se quiere jubilar a los 70, se jubila a los 70. Es así. Bueno, pero yo creo que se mezclan intereses sectoriales en algunas cosas. Me parece que son temas para el diálogo, que son temas para el debate y que ojalá beneficie a la mayoría. Pero hay que dejar ciertas cosas en claro, hablarlas claramente y fundamentalmente los dirigentes y los funcionarios tendrían que hablarlo claramente y decir las cosas como son. Como son. Ya se verá en qué se va... ¿Qué es lo que va a suceder con esas propuestas? Pero se tienen que debatir y de allí saldrá lo que se va a aplicar. Entonces vamos a ver si coincidimos o no. Es así. Los títulos, por favor. El Senado Juvenil es una gran idea y yo creo que es muy importante para los chicos, incluso para los no tan chicos, para los profesores también. Nos enteramos que chicos de la escuela 9, la escuela Güemes, secundaria, número 9 de Chajarí, ganaron la instancia departamental del Senado Juvenil y con su proyecto tendrán que ir a defenderlo allá en Paraná, con los ganadores de todos los departamentos. Pero hay algo que es realmente para destacar. Estas chicas eligieron como tema central una figura fundamental que no se trata en la historia oficial, que no se enseña generalmente en las escuelas y de la que la mayoría no sabe nada, desconocen la existencia de ese personaje. Estoy hablando de Pablo Areguatí, descendiente de guaraní, que llegó a nuestra región con la diáspora guaranítica en su momento, y llegaron hasta estos lados como tantos otros, y de allí la influencia guaranítica en nuestra región y en nuestra provincia. Pertenecían a las misiones jesuíticas, que claro, después los echaron a los jesuitas y las cosas se complicaron, y mucho para los guaraníes. Pablo Areguatí, vamos a entrar a la escuela y vamos a charlar con las profesoras y vamos a charlar con las alumnas que concretaron este proyecto que realmente nos parece para destacar. Don Flavia, contanos cómo es esto, porque participar con un proyecto para el Senado Juvenil Provincial, ganar la instancia departamental, es un golazo de media cancha, hasta ahí, y todavía tienen que ir a Paraná. Contanos cómo nace la idea de participar. Bueno, la idea de participar del Senado Juvenil con las chicas surgió cuando llega la invitación del Senado Juvenil, del programa, a la escuela, y se lo planteamos a las chicas, digamos, como una instancia para poder aprender cuál es la función que tienen los legisladores, digamos, de nuestra provincia, y que ellas puedan empezar, digamos, a conocer ese mundo de lo que es la Cámara de Senadores. Interesante eso, porque hay muchos que piensan que eligen a un legislador y el legislador tiene que hacer la tarea del Ejecutivo, por ejemplo, y no es así. No hay tres poderes dentro de la democracia, es interesante.
Exactamente, y bueno, y dentro de ello también, digamos, reconocer e identificar la importancia que tiene el Poder Legislativo, cosa que muchas veces no se lo tiene en cuenta, pero que es fundamental, digamos, dentro de un sistema democrático. Pienso yo, no sé qué pensás vos, que el legislativo es el reaseguro de la ciudadanía, porque de lo contrario el ejecutivo haría lo que quiere. O sea, si hay amplia mayoría en favor de un gobierno en las cámaras, el ejecutivo podría hacer lo que quiere. Y sin embargo, son los legisladores los que hacen las leyes y los que ponen freno. Exactamente, tienen una gran responsabilidad. Así que bueno, la instancia, digamos, de poder participar en este tipo de trabajos, para los chicos es una gran oportunidad porque los acerca un poco más a la realidad. A veces salimos de esa teoría, a veces explicar la división de poderes, la importancia de cada poder, cómo funciona el sistema democrático, pero en estas oportunidades donde ellos tienen, digamos, realmente la posibilidad de conocer, digamos, y aprender cómo es la vida, digamos, real. ¿Quiénes participaron? Porque yo veo aquí otra profesora, además de las chicas. Bueno, acá nos acompañan Jimena Reñero y Sofía Brem, que son dos alumnas de quinto año, y también nos acompaña Janina Grigolato, que también es docente de la institución, y entre todas, digamos, fuimos armando este proyecto. Janina, te plantean, bueno, hay que trabajar en esto. ¿Cómo lo tomás primero al desafío? Y segundo, ¿cómo elegimos el tema? La verdad que es un desafío interesante. Con Flavia hace desde el año pasado que lo venimos trabajando. Nos parece una buena oportunidad para que los chicos puedan participar, puedan conocer el funcionamiento. Casualmente este año el Senado Juvenil cumple 25 años. Entonces a raíz de eso, bueno, le proponemos a los chicos, a aquellos que estén interesados, empezamos a pensar en el tema, que tiene que ser un tema original y que pueda llevarse a la práctica. Favorablemente las chicas aceptaron nuestra propuesta, así que bueno, a partir de ahí se empezó la investigación, empezamos a trabajar, las reuniones, destacar mucho la responsabilidad de las chicas que siempre estuvieron muy comprometidas y siempre aceptaron este desafío. Entonces, en lo particular, nosotras realmente nos sentimos muy gratificadas porque esto es un trabajo en equipo y realmente lo vimos reflejado ese día con los resultados que obtuvieron. Ellas participaron y del Departamento Federación fueron 17 proyectos de la mayoría de las escuelas. El jurado tuvo muy presente varios criterios, estaba muy preparado. Dentro de esos estaba la oralidad, la expresión, la viabilidad del proyecto, la originalidad. Y bueno, favorablemente las chicas tuvieron una destacada participación y obtuvieron 334 puntos. Así que para nosotras fue una realización y una emoción muy importante. La verdad que felices. Voy a destacar algo de lo que decís. Hay muchas cosas para destacar de lo que ustedes nos están contando como profesoras, que es una responsabilidad mayúscula, ¿no? Pero voy a rescatar algo. Un proyecto original y que sea factible de realización. Eso es extraordinario, porque se puede hacer un proyecto que es imposible llevar a la práctica. Justamente eso es lo que se busca. Uno de los criterios es que sea viable, porque por ahí se puede hacer muchos proyectos, pero a la hora de llevarlo a la práctica hay que ver con qué instrumentos se cuentan. Entonces, a raíz de eso, bueno, fue una investigación, fue un trabajo, como dije, en equipo, y bueno, las chicas siempre se mostraron muy predispuestas, muy responsables, así que bueno, nosotras felices con el logro que es de ella, netamente, ¿no? Más allá de que nosotras la acompañamos, pero las que tuvieron que estar enfrente, tuvieron que defender el proyecto, fueron ellas. Así que bueno, nosotros los nervios de acompañante, pero yo destaco la participación de las chicas. ¿Cómo eligieron el tema? Porque elegir un tema es muy difícil, porque hay muchos temas, porque hay muchos problemas, porque hay muchas necesidades. ¿Cómo lo eligieron? ¿Qué evaluaron? ¿Cómo discutieron ustedes dos? Y después de ustedes dos, ¿cómo discutieron con las profesoras? Sí, bueno, nosotros siempre estuvimos presentes que los pueblos aborígenes les falta reconocimiento, tienen un gran valor, pero no siempre son reconocidos como deberían, por lo que elegimos la figura de Pablo Areguatí, que fue una importante figura para los procesos independentistas, tanto provinciales como nacionales, y decidimos destacarlo, revalorizarlo a través de este proyecto. Para eso tuvieron que ponerse a estudiar lo que fueron las misiones jesuíticas que llegaron hace 1600 y cómo llegó Areguatí a esta zona. Sí, claro, además de una investigación profunda, tuvimos dos grandes profesoras de historia, de formación ética, que nos ayudaron un montón para hacer el proyecto.
Cuando decidieron tomar la figura de este personaje, cuyo padre además era muy importante también, también era cacique, primero, ¿cómo descubrieron que existió? Porque la mayoría de la gente no sabe que existió Areguatí, mucho menos que anduvo por aquí. Bueno, como dijo mi compañera, después de una investigación larga y de, bueno, nuestro proyecto, digamos, plantea reconocer a los pueblos aborígenes, decidimos buscar una figura que esté dentro de nuestra provincia, ya que, bueno, es a altura provincial lo del Senado, y después de una investigación encontramos la figura de Pablo Areguatí, nos pareció interesante y decidimos empezar a investigar sobre eso. ¿Y de dónde sacaron datos? Porque no son muchos los libros donde hay datos de Areguatí. No, claro, la investigación fue bastante grande y, como dijimos, nuestras profesoras sabían bastante, internet, libros, ayuda de un montón de gente. A partir de ahí. Seguramente cuando estaban averiguando sobre este personaje fueron descubriendo otros personajes que también anduvieron por nuestra zona y fueron muy importantes y estuvieron ligados a Areguatí. Sí, claro, como el Gaucho Rivero, que también fue un personaje muy importante para la independencia de la nación y salió a partir de este proyecto, sí. Pablo de la Cruz. Sí, no lo... Eso se lo dejo para la próxima. Bueno, y fueron armando la historia. Tenían que ir armando la historia de Areguatí, lo cual no es fácil. Teníamos que ir buscando fechas, ir armando, teníamos que reconstruir toda la historia, claro, teníamos que armar todo nuevamente. ¿Qué le decían los compañeros de ustedes? Porque ustedes se pusieron a trabajar en esto, sus compañeros no. Pero ¿cómo las veían a ustedes? ¿Le decían vale la pena, no vale la pena? ¿Están locas ustedes? Mirá qué lindo. No, sí, nos dijeron que estaba lindo el proyecto, nos felicitaron por presentarnos. Después, bueno, cuando habíamos ganado nos felicitaron y nos dijeron que estaba bueno que hayamos participado. Cuando le plantearon el tema de Areguatí, ¿se tuvieron que poner a estudiar ustedes también? Indudablemente, sí, si bien conocíamos la figura de Areguatí, pero como decían las chicas, era todo un desafío porque es una figura que en la historia, digamos, de nuestra provincia está prácticamente desconocida. Entonces, si bien teníamos noción de quién había sido Areguatí, pero para un proyecto, digamos, de esta importancia, fue necesario justamente buscar más información, tratar de ir por ahí a alguna fuente, digamos, histórica. Hoy, digamos, con los medios que uno cuenta, tiene más accesibilidad por ahí a determinada bibliografía, pero fue todo un trabajo, digamos, arduo de buscar información sobre un personaje tan específico y que, vuelvo a repetir, no había tantos datos e información, digamos, sobre él. ¿Qué pensaste mientras buscaban cosas, mientras ayudaban a las chicas? Mientras ayudaban a las chicas, ustedes tenían que estudiar, tenían que buscar también y aprender. Y pensabas... Cuando hice mi profesorado nadie me habló de Areguatí. Sí, sin dudas. Es una figura desconocida que lo que buscábamos era el reconocimiento justamente, que creo que en cierta manera lo hemos alcanzado porque incluso ese día el jurado, que estaba integrado por 4 personas, uno de ellos manifestó que le llamó mucho la atención y que a raíz de esto también conoció la figura de este personaje porque no lo tenía presente. Entonces creo que en cierta manera lo que nos habíamos propuesto, que era dar a conocer a esta figura, lo hemos logrado. Así que, bueno, felices. Bueno, si las chicas les enseñaron al jurado, fantástico, ¿no? Extraordinario realmente, porque el jurado no sabía que existía. Decime en pocas palabras, contanos, recordanos, ¿qué hizo Areguatí? ¿Quién fue? ¿Cómo llegó aquí? ¿Qué hizo? Bueno, él fue un gran importante para la independencia provincial, nacional. Fue el primer alcalde de la posta de Mandisoví y participó por las luchas por la soberanía de las Islas Malvinas en 1824. Un personaje. Sí, un gran personaje. Sus orígenes eran guaraníticos. Guaraní se tuvo que mudar por la invasión portuguesa de los territorios de las Misiones Orientales para el río Uruguay, como muchas otras familias. Y desde ahí empezó su labor independentista. Eso que nos estás contando es muy importante porque por eso esto se llama Chajarí y por eso Villaguay se llama Villaguay. En el sur de la provincia tenemos las islas de Ibicuí, todo guaraní, todo guaranítico. Ahora tenían que defender eso ante un montón de
de chicos que tenían otros proyectos y ustedes aparecían con un personaje que no tengo duda la inmensa mayoría de los chicos no conocían, pero ustedes tenían que defenderlo, presentarlo e imponerlo. Bueno, sí, ni siquiera el jurado lo conocía, como ya dijo nuestra profesora, entonces nosotras cuando pasamos a defenderlos tuvimos que contar toda su historia desde cero, y después cuando terminamos de hacer la defensa del proyecto, todos nos felicitaron, nos dijeron que estuvo muy bien nuestra defensa y eso nos dejó bastante contentas. Nos costó, estábamos bastante nerviosas y salió bastante bien, digamos. Para que el jurado les diga el sí, ustedes tienen razón y ustedes ganan, tienen que haberle aportado muchos datos a ellos sin ninguna duda. Sí, nos dijeron que estuvo muy bien nuestra oratoria, nos resaltaron varios aspectos de nuestra presentación, así que sí, creo que los convencimos. ¿Tenían ustedes intenciones que la ruta 2, que es una ruta provincial, tome el nombre de Areguatí, lo cual sería muy importante porque entonces pondría el nombre para siempre en un lugar que a alguno le va a llamar la atención, por curiosidad, aunque se va a decir, ¿quién fue Areguatí? ¿Quién fue Areguatí? Bueno, él fue, como dije antes, una figura muy importante, por lo que querríamos que la ruta tenga su nombre para poder reconocerlo y revalorizarlo. Y esto lo van a plantear en Paraná, porque después tienen que ir a Paraná a defender. Sí, y también podemos hablar con el senador del departamento para poder llevar a cabo este proyecto. Eso sería fantástico, darle el proyecto al senador Viana para que él lo presente. Claro, ese es nuestro objetivo, además de ir a aprender allá cómo funciona la Cámara de Senadores en la provincia, cómo se sancionan las leyes y eso. Realmente es importantísimo esto. Están hablando de darle al senador de nuestro departamento un proyecto para que lo presente en la Cámara y lo defienda. Sí, eso digamos es algo muy importante y vuelvo a lo que decía hoy al comienzo, ¿no? Es acercarlo un poco, sacarlos de la teoría a los chicos y que lo puedan vivenciar en lo que es la vida real, cómo es el funcionamiento y que no lo vean como algo, digamos, tan lejano, sino que ellos puedan ver que con preparación y demás pueden llegar, digamos, y que tienen estas oportunidades para hacerlo. Con respecto a lo que decían de esto de Areguatí y su reconocimiento, creo que en parte también, más allá de la figura que se eligió, la importancia del proyecto en cuanto a la originalidad de cómo llevar a cabo ese reconocimiento. Porque plantear, digamos, que una ruta provincial lleve el nombre de una figura, digamos, tan importante como fue Areguatí, es algo que todavía en nuestra provincia no existen muchos proyectos de este tipo. Las chicas para hacer este trabajo tuvieron que investigar la legislación, digamos, existente y buscar antecedentes. Entonces, dentro de esos antecedentes sí han encontrado a nivel nacional. Nosotros tenemos la autovía, digamos, nacional Gervasio-Artigas, pero a nivel provincial eran muy pocos los proyectos. Existía uno que fue presentado hace unos años atrás en el departamento de Concepción del Uruguay, que justamente lo que buscaba era destacar la figura del Gaucho Rivero, oriundo, digamos, de esa región, y entonces como que a partir de también esos antecedentes se fue, digamos, encaminando el proyecto y se le fue dando forma, digamos, al proyecto de ley. Ustedes como profesora sin duda tienen bien en claro que el trabajo de estas chicas no solamente es importante por lo que está aportando, sino por lo que les aporta a ellos, ¿no? A ellas. Pueden ser senadoras el día de mañana. Indudablemente, sin dudas. Nosotras siempre con Flavia y lo que le decimos a las chicas y bueno, al resto de los chicos, es que más allá del resultado, ellas en esta oportunidad tuvieron la suerte de obtener el primer lugar, pero más allá del resultado que se obtenga, lo que hay que quedarse es con el proceso que ellas hacen, porque esto es realmente una instancia de aprendizaje. Entonces, a los chicos que por ahí no se animan, que tienen miedo, que son tímidos o que creen que es muy complicado, está bueno para incentivarlos porque es una instancia de participación, donde ellos, aparte de compartir con otros chicos de otras escuelas, tienen que vencer sus propios miedos y eso es un gran desafío. Y lo que siempre le decimos a las chicas que después de esto, que fue para ellas un gran desafío, más allá de los nervios que ellas tenían y que nosotras también, porque somos un equipo, nada vuelve a ser lo mismo, porque ellas ya se predisponen de otra manera y ya la próxima vez
seguramente van a estar más seguras de sí mismos. Entonces despertarle esto, la participación para vencer el desafío, vencer los miedos y aprender a creer que uno puede. Porque muchas veces se piensa que no se puede, que el miedo te va a vencer, y cuando vos lográs que realmente eso se pueda realizar, es aprender a creer en uno. Entonces las cosas después no vuelven a ser lo mismo. Así que una instancia de aprendizaje. ¿Cuándo van a Paraná? Ahora la instancia provincial se va a desarrollar del 13 de noviembre al 17, así que bueno, ahí se están preparando las chicas para poder viajar. Le va a ir bien. Sí, no tengo duda, son excelentes y volver a destacar eso también, porque a veces uno puede tener las ganas, digamos, pero también está en los chicos poder contagiarles ese entusiasmo y que ellos acepten el desafío, que no es fácil porque es todo trabajo extraescolar, son muchas horas de estudio, de dedicación, más allá de todas las actividades que ellas tienen en la escuela, digamos. Les agradezco mucho el tiempo que nos han regalado, pero fundamentalmente las felicito a las 4, porque primero por descubrir este personaje, además por estudiarlo a este personaje y además presentarlo a este personaje que es desconocido para la inmensa mayoría de las personas que vivimos en esta zona, porque además al plantear el personaje de Areguatí están planteando parte de la historia que no nos enseñan, que es la diáspora guaranítica hacia nuestra región. Por eso aquí tenemos apellidos guaraníes que son de origen guaranítico en Chajarí. Tenemos apellidos, tenemos calles, y hemos tenido gran parte de la historia con guaraníes, inclusive el único general guaraní vivió en nuestra región, ¿no? Se ganaron el rango de general guerreando, no en los escritorios, guerreando. Entonces hay una influencia guaranítica fundamental de la cual la historia oficial no se ocupa. Ustedes se ocuparon, es fantástico. Así que les deseamos mucha suerte, realmente mucha suerte. Y le vamos a decir a nuestros amigos que este tipo de cosas, creo yo, hay que apoyar, hay que destacar, porque después vamos a discutir por qué no se nos enseñó esto en su momento, cuando es tan importante para nosotros, para nuestra vida. La influencia que ha tenido es determinante. Pero aquí están estas chicas y estas profesoras que rescatan a este personaje y que nos lo traen a estos días y que nos cuentan qué es lo que hizo, de dónde vino, cómo fue la historia y cuáles fueron los logros de Areguatí. Y lo presentaron y ganaron la instancia departamental del Senado Juvenil. Les tengo fe para que ganen en Paraná, les tengo fe. Entonces creo que aquí están descubriendo una nueva alternativa de estudio que tiene que llegar a la escuela. No llegaron estas cosas desde el Consejo General de Educación o el Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, lo trajeron las chicas y estas profesoras para que todos aprendamos un poco. Tenemos los jugadores, tenemos las canchas, tenemos todo el fútbol argentino. Viví con Divox todos los partidos de la nueva Superliga. Tenemos 2 nuevas señales en HD. Acércate a nuestras oficinas, consultá por el Pack Fútbol y armá el mejor equipo. Viví todo el fútbol argentino en Divox. Acércate a nuestras oficinas. Pablo Estampa 2430, teléfono 420-002, internos 518 y 528. Muchas veces se habla de la negritud en nuestras tierras, en América. Es razonable que así sea. No podemos decir que la gente de raza negra llegó a nuestras tierras, no. Fueron traídos a nuestras tierras. Y fueron traídos como esclavos. Peor que animales. Esto es sabido por todo. Lo que no es tan sabido es que la influencia que tuvo la gente de raza negra en nuestra cultura, incluso en nuestra zona, en nuestra región. Claro, y yo creo que estos temas son temas que deben ser tratados para conocer cosas, para conocer
¿Cuál fue la influencia, la incidencia de la gente de raza negra en nuestra zona y por qué llegaron acá? ¿Cómo llegaron a nuestro país? Y hay muchas cosas terribles, no solamente la esclavitud, la forma en que se trataba a esa gente, se los trataba peor que a los animales. Y hubo muchas personalidades, entre comillas, personalidades, que hicieron inmensos negocios con la gente, con los negros que traían como esclavos de África. También, como les decía, estuvieron en nuestra zona, en nuestra región. Hubo mucha gente negra acá, en nuestra región. Y es bueno conocer eso, estimo. Y por eso fuimos a entrevistar a la profesora Daniela Sanandrea, para que ella nos cuente. Bueno, vamos ahora a contarnos los negros en el país y fundamentalmente en nuestra zona, porque muchas veces cuando se habla de la gente de raza negra se piensa en África, se piensa en Brasil, en el Uruguay, no sé dónde, y no acá, y no en la Argentina. Es más, no se piensa en nuestra región, en nuestro departamento y en nuestra zona. Contanos, a ver. Bueno, tal cual. La cuestión de la negritud, como se llama ahora, es compleja, ¿no? Porque es una historia negada también, como la de los pueblos originarios, pero sobre todo uno de los capítulos más dolorosos de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, es tremendo cuando uno se interioriza en la cuestión de la negritud. No solo es doloroso el hecho del tráfico de negros, que tuvo un sentido absolutamente económico, ¿no? O sea, mano de obra, pero que no fue reconocido como humano, o sea, eran piezas de ébano en los registros comerciales, y además el esclavo no es persona, no tiene nombre, es un objeto de compraventa y si tiene la marca del amo, ¿no? Del dueño. Eso es dolorosísimo. Pero también es doloroso el modo en el que se quiso justificar la esclavitud durante el siglo XIX, ¿no? O sea, el tráfico aparece ya en el 1501, 1502, siglo XVI, hasta entrado el siglo XIX en nuestro país llegaron esclavos, ¿no? Y en toda América Latina. Digo en América Latina porque fue distinta la historia de los Estados Unidos y sobre todo Brasil, donde el tráfico era libre y legal. La corona española tuvo muchos controles sobre el tráfico negrero. Por supuesto que no todo pudo controlar, sobre todo en Buenos Aires, que nunca fue fácil, ¿no? Muchas cosas no se quisieron controlar. No se quisieron controlar. La corrupción no es un hecho actual, no. Sobre todo en la Argentina, el puerto de Buenos Aires, el puerto de Montevideo, ¿no? Sobre todo se hacía de dos modos legales, que eran la licencia que se le daba a algunos comerciantes portugueses e ingleses, holandeses, que eran traficantes de negros, y si no, asientos negreros, que eran puertos que tenían el aval de la corona para poder vender, que desembarquen y se haga el mercado con la venta de negro. Los más importantes fueron Cartagena de Indias, por supuesto, que llegaban durante 3 siglos, entraron un promedio de 1000 negros africanos por mes, ¿no? Estamos hablando de 20 millones, que desde ahí se distribuían a toda América, sobre todo Ecuador, Venezuela, las Antillas, después alguna vez el puerto de Veracruz. Montevideo y Buenos Aires funcionaron con alguna licencia, pero sobre todo el contrabando, ¿no? El contrabando que venía desde Brasil y de algún barco que se tenía algún problema y llegaba justo a la costa ahí de Buenos Aires y de Montevideo, en el que estaban implicados muchísimos funcionarios. Hay un obispo de Tucumán que fue cuestionado por el rey varias veces, llamada la atención
Era un tráfico muy, muy rentable, ¿no? Al lado de cualquier otra cosa que se vendía. ¿Cuál es el circuito? Bueno, de África vinieron mucho de la costa atlántica, ¿no? O sea, la costa de Guinea, pero también de la costa oriental, Mozambique, y de la isla de Santo Tomé, y de muchísimas culturas, ¿no? Cómo venían ya sabemos, o sea, terrible esta historia de que llegaban la mitad por las condiciones del viaje. Hay historias de resistencias de muchos negros que tomaron el barco y volvieron a sus tierras. Lo doloroso que la esclavitud existió mucho antes que el descubrimiento de América, ¿no es cierto? Sobre todo los musulmanes que hacían tráfico, bueno, sabemos que en el Imperio Romano, ¿no? Espartacus, había esclavitud. Pero bueno, cuando en el siglo XV la costa atlántica empieza este gran comercio de trata negrera tan rentable, los mismos jefes de tribus, ¿no? Son quienes cazan a los negros, los cazan en redes, ¿no? O los obligan a salir así de sus casas, así que es una cosa terrible esto. Y después en el modo en el que los vendían también, ¿no? O sea, los mercados, sabemos que por ejemplo en Buenos Aires algunas compañías comerciales inglesas tenían sus propios mercados en el parque, lo que hoy es Parque Lezama, Retiro, ¿no? Y que hay muchísimos registros en el Cabildo de pedido de los vecinos que saquen las barracas por una cuestión de condiciones higiénicas, ¿no? De olor, de grito, tremendo, ¿no? Entonces, y ni hablar de los grandes mercados de Bahía y Cartagena, todo esto, ¿no? Que todavía hay registros, son patrimonio de la humanidad, muy, muy lamentable. ¿Para cuánto influyó la Asamblea del año 13 con algunas decisiones que tomó esa Asamblea del año 13, de la cual nosotros los entrerrianos, los de este lado, miramos con recelo porque fuimos dejados de lado? Pero ¿cuánto influyó para que la gente de raza negra llegue al país y en algún momento, en algunos lugares, haya más gente de raza negra que de raza blanca? Sí. Hay hay archivos en los que se puede constatar de censos, ¿no? Censos del 1820, por ejemplo, el censo de Ramírez, en el que se puede constatar que, bueno, a nivel nacional, esos esclavos tenían un camino que iba de Buenos Aires a Potosí, o sea, todas las ciudades. Córdoba era un puerto seco de venta de esclavos, y todas las ciudades, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, tenían casi 40% y 50%, a veces hasta el 64% de la población negra. Buenos Aires para 1810 tenía el 30% de la población era negra. Y había otra ruta también por Córdoba a Chile, cuyo el ejército de San Martín, ¿no? Estaba constituido por escuadrones completos de negros, que él pidió a sus amos que lo liberen. Bueno, la Asamblea del año 13 habla de libertad de vientres, ¿no? O sea, después se va a legislar diciendo que el niño esclavo, que como su papá iba a seguir siendo esclavo, su madre seguía siendo esclavo, porque la libertad de vientre es a partir del nacimiento, en algunas provincias hasta los 15 y en otras hasta los 20 seguía trabajando con el amo de sus padres, ¿no? Para crecer con su familia. Cosa que antes nunca había ocurrido porque los vendían separados. Y bueno, por supuesto que la promesa de la libertad, se supone que unos 1.500 negros fueron liberados, que se llamaban los negros libertos, ¿no? Pero las razones, ¿cuáles son? Que son las mismas razones por las que
después van a ir, porque nosotros decimos, ¿cómo si había un 50% de población negra en la época colonial? Hoy, ¿dónde está? Bueno, muchísimos participaron en todas las guerras, ¿no? Y de hecho los liberaron algunos amos que los necesitaban para alistarlos en el ejército, para las luchas por la independencia, ¿no? Y como ellos tenían prohibido esto, la Asamblea del año 13 los libera, pero le pone condiciones. O sea, el negro no puede usar armas de fuego, bueno, no puede usar ropa lujosa, no puede usar joyas, ¿no? No puede estar en algunos lugares públicos ni mezclarse con otra gente y, por supuesto, no puede ir a la escuela, ¿no? O sea, la alfabetización es conocer el lenguaje del amo, ¿no? De cualquier manera, hay un cambio a partir de la Asamblea del año 13, por lo menos en los papeles, porque, como vos decís, el chico se va a criar con su familia y aparte va a ser libre, teóricamente libre. Algunos historiadores interpretan, ¿no? Dice, ¿qué nos quedó de ellos? El amor por la libertad, ¿no? Esta necesidad de ser libres, que ellos se sumaron conscientemente a las luchas por la independencia y por la libertad. Les prometieron la libertad, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay registros hubo negros que obtuvieron cargos de cabo, por ejemplo, en las invasiones inglesas. Y después de las invasiones inglesas por su compromiso en la lucha cuando se logró la reconquista de Buenos Aires, ¿no? Entonces quedan en el ejército. Y hubo también tiempos, bueno, cuando la ley de vagos y demás, que les obligaban al servicio militar, ¿no? De hecho, Artigas se fue al Paraguay acompañado de escuadrones negros. Hay fotos de los escuadrones de Urquiza, ¿no? San Martín en el cruce de los Andes, o sea, de hecho, el moreno, mucho más acá en la historia, el moreno del Martín Fierro, ¿no? O sea, y en los censos aparecen como morenos, pardos, mulatos, mestizos, ¿no? Y de hecho le debemos esta lucha por la independencia, o sea, no solo la construcción de las instituciones, las ciudades van tomando forma, dicen algunos registros de la época, ¿no? Van tomando forma gracias al trabajo de los negros, ¿no? De los adoquines, de la construcción de los edificios, de los puertos, de los caminos, de los puentes. De hecho, este mito de que se los reemplazó por los indígenas, no sé si es un mito, en muchos lugares, bueno, como Haití, Jamaica, se reemplazó a la población indígena por la población negra. Porque eran más fuertes, trabajaban más o trabajaban en peores condiciones, ¿no? En peores condiciones. Ahora, en nuestra zona, acá no solamente en nuestro departamento, en toda nuestra región, hubo mucha gente de raza negra. Hay mucha gente que dice, pero ¿cómo? ¿Por qué la nariz que tenés, por ejemplo, los labios gruesos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿No? Sí, esta cuestión física es imposible de ocultar. Si uno observa, realmente encuentra todos los afrodescendientes, que también es una cuestión muy dolorosa la idea de no querer reconocerse como, porque hay mucha dificultad en la búsqueda de información. Por ejemplo, en Paraná, yo el otro día estuve en una charla en el Museo Serrano sobre la negritud, y la disertante explicaba lo que le costó a los chicos de la universidad. Viste que en Paraná existe el barrio del Tambor, ¿no? En Paraná hubo 500.000 de negros, y todo el barrio que se llamaba El Molino, pero que ellos le llamaban El Tambor, porque era más o menos de la calle Colón hasta el río, ¿no? Una zona que... Ubicar a la gente donde está la iglesia San Miguel. ¿No? Cuando hay algunos boletines de que cuando se pone la piedra fundamental de
de la capilla de San Miguel y se empieza a trazar lo que hoy es la Alameda, se empiezan a expropiar tierras a los propietarios, por supuesto, y se los saca de ahí. Y ellos eran los que más negros tenían, o los vecinos. Inclusive esto que te estaba diciendo, ¿no? El hecho de que muchas veces la gente que tiene un origen afro no se quiere reconocer, por supuesto, por todo lo que tuvieron que sufrir, ¿no? Esta discriminación, violencia simbólica, violencia de todo tipo, que por supuesto les da vergüenza, pero ella nos contaba que para que los chicos de la universidad empezaron a ver en catastro, ¿no? las propiedades de casas, de algunas casas que ahí los amos le permitieron quedarse, ¿no? Porque, bueno, esa era la zona de las llamadas, del tambor, de donde celebraban, y de las lavanderas. Ellos siempre hicieron los peores trabajos, ¿no? La lavandera, la recolección del agua y repartir el agua por la ciudad. Yo te saco de Paraná y te traigo acá. Contanos, ¿cómo llegaron aquí? A esta zona, a todo Entre Ríos, llegaron desde Santa Fe, Paraná, Montevideo, ¿no? Eso que nosotros decimos los uruguayos, dice Barini, los uruguayos en nuestro departamento, la mitad más uno de esos uruguayos eran negros. Los censos muestran claramente que había muchísimos. Entraron también muchísimos clandestinamente por los puertos de Concepción del Uruguay y de hecho Gualeguaychú, el carnaval. O sea, ojo que no es un folclore carnavalesco hablar de la negritud solamente, pero a ver, vos querés que yo te diga acá había negros, mira, en las escuelas pues tenés todo el tiempo la virome, viste, abajo del pupitre, la batucada, eso sale de algún lado, ¿me entendés? Yo cuando empieza la batucada yo digo, bueno, aquí están. De hecho, en algunas regiones más que en otras, en Gualeguaychú hubo muchos más que en Paraná, ¿no? Todo ese departamento que era zona de estancias, que llegaban los cargamentos, cruzaban de Montevideo, venían directamente y hay registros de estancieros que compraron muchísimo. Y de hecho después se hizo ese barrio, el barrio de los negros en Gualeguaychú, que es donde termina sus días la Delfina, ¿no? Que era una mulata importante, la Delfina. Y en esta región yo creo que son negros libertos de Brasil, porque ¿qué dice la Asamblea del año 13? Y después lo reafirma la Constitución, ¿no? Por supuesto que Rosas nunca se preocupó por la libertad, ¿no? Hay un mito de que Rosas respetó a los negros, que les dejaba tocar el candombe, sí, y la esclavitud siguió. O sea, por eso la Constitución del 53 vuelve a reiterar. Bueno, y de hecho, en esta zona, ¿y qué dice la Constitución? Que cualquier esclavo que llegue a nuestro territorio de la soberanía argentina deja de ser esclavo y va a ser liberado. Por lo tanto, a mí me parece que desde el sur, toda la zona de los Uruguay, Paraná, pero nosotros en nuestro departamento tenemos una gran masa de negros que vienen libertos desde el sur de Brasil. Y de hecho, en el departamento Federación, sobre todo en la zona de San Jaime, con los conquistadores, y después en el departamento Feliciano, hay muchísima población de rasgos negros, de costumbres, y esto es mitológico. Yo no tengo ningún registro para decirlo, pero o sea, los apellidos de la gente de esta zona, de hecho, Leites, no me acuerdo, pero hay varios apellidos así como el apellido no quiere decir nada porque los apellidos se los cambiaron y demás, pero que es gente que tiene rasgos, ¿no? Y que en el Arroyo Torres, ahí yendo a San Jaime, hubo asentamientos que se llama Torres, ese arroyo, porque es un asentamiento de negros libertos que venían de Torres, ¿no? Del sur de Brasil. Y después
hay ¿por qué sabemos que hubo muchísimos y que hubo mestizaje? Sobre todo con el guaraní, ¿no? Porque hay palabras que son mezcla. Nosotros, a ver, ¿qué nos queda de ellos para poder decir, están entre nosotros? Palabras, ¿no? La milonga, que además de ser ayúdame con la música. No es un ritmo solamente, el ritmo, eso es nuevo, el ritmo es nuevo, la palabra es anterior. ¿Qué? ¿La milonga? No, pero como género musical, la milonga y la palabra, las dos cosas. La palabra es anterior al ritmo. Al ritmo, y el candombe, la palabra y el género musical. Después, por ejemplo, fíjate las palabras, ¿no? Mucama, bueno, el negro, hay palabras, por ejemplo, Cambacuá, ¿no? Un club que hay por ahí en Santa Elena, Cambañá, el diablo está muy relacionado con lo negro, ¿no? De hecho, en el Martín Fierro tiene unos relatos ahí cuando él se enfrenta al moreno, que dice, ¿no? Que el diablo, si el diablo es blanco o es negro, ¿no? Este debate que está muy bueno en la payada, se lo relacionó muchísimo, ¿no? Los negros tenían creencias y adoraban santos que después, bueno, San Baltasar, la Santa Bárbara, ¿no? La Iemanjá, que después se convierte en Santa Bárbara en Brasil, y hoy en Corrientes, por ejemplo, en el norte, acá hay muchísima gente que nosotros creo que tenemos una Santa Bárbara ahí en las 14, ¿no? Que son santos muy reconocidos por los negros, sus creencias, ¿no? Bueno, y muchas palabras, las creencias, y después, bueno, el baile, el candombe y los rasgos físicos, que son innegables, ¿no? Innegables. La última pregunta te hago, ¿por qué no se enseña esto? Y bueno, porque nosotros tenemos el mito de la Argentina blanca y porque de hecho, desde la escuela creada con el sentido de crear identidad, argentinizar, identidad argentina, crear argentinos, fue totalmente invisibilizado. Pero yo no sé si es peor, invisibilizado, negado, ignorado, que muchas veces cómo los tratamos en los actos escolares o le contamos a los niños, ¿no? De el negrito José felizmente bailando el candombe, cuando ellos vivieron situaciones terribles, ¿no? O sea, el niño, por ejemplo, en la Gaceta de Buenos Aires aparece la venta de un caballo de tal raza, un carro y una negra que sabe lavar, planchar, o sea, es un objeto más que se está ofreciendo. Y los niños que servían para un montón de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el Potosí, los niños para la extracción de plata en lugares donde los adultos no llegaban, bueno, todo este tipo de cosas que me parece que es hasta perverso, enseñarle a un niño esta cuestión de lo felices que eran, ¿no? de cómo bailaban el candombe, cuando en realidad la historia es otra, totalmente otra, ¿no? O sea, uno en la historia debe servir para justicia. Yo creo que se van a ir introduciendo en los currículums escolares. De hecho, ya hay cátedras en la universidad y hay contenidos, ¿no? Transversales, los pueblos originarios, los derechos de los pueblos afrodescendientes, nativos, pero claro, cuesta conocer porque fue mucho tiempo invisibilizado y negado, pero de a poquito se va a cambiar. Muchas gracias. Bueno, gracias vos, Gustavo, muchas gracias. Esto nos decía la profesora Daniela Sanandrea y nos dio realmente una apertura sobre el tema, que me parece que es bueno conocer, que es bueno saber y que es bueno seguir profundizando. Nosotros
despertamos o intentamos despertar la curiosidad en la gente, pero sí seguramente con todo lo que nos contó Daniela vamos a tener más claro una serie de conceptos y nos vamos a dar cuenta por qué ciertas cosas que vemos en nuestra región, por qué sucedieron, por qué hubo gente de raza negra, muchos además de raza negra aquí, y por qué algunos apellidos, etcétera, etcétera. Nos parecía interesante poner en pantalla esto, nos parecía interesante poder compartirlo con usted. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. El martes que viene volvemos.